con el teórico que habíamos dejado inconcluso antes de las vacaciones. Así que vamos a ver si puedo compartir pantalla. Bien, la estoy compartiendo. Creo que habíamos hablado de los Clostridium, corríjanme por favor. Habíamos hablado ya de Clostridium, habíamos hablado también de lo que era Perfringens, habíamos visto las toxinas, los cuadros, y teníamos que hablar sobre Clostridium tetani. Bien. Profe, me parece que no dimos Clostridium. No sé si estoy equivocada. Profe, sí dimos. Ah, bueno, perdón. A mí me parece que sí, pero... Habíamos terminado con la célula de Ranger. Bien, bien, perfecto. Si les parece, arranco, en lugar de arrancar por la mitad, empiezo nuevamente como de cero, de Clostridium tetani, rápido, como para no enganchar en la mitad. No sé si les parece. Sí, profe, está bien. Bien, fantástico. Cuando hablamos de Clostridium, acuérdense que lo que eran los bacilos con capacidad de esporular, los que al menos tenían interés médico, ¿no? Eran entonces Bacillus y Clostridium. Bacillus eran aerobios, Clostridium anaerobios. Bacillus no deformaban el soma bacteriano, Clostridium deforman el soma bacteriano. Clostridium entonces dijimos que eran anaerobios estrictos, que no están tan estrictos en el caso de algunos Clostridium que producen la gangrena gaseosa, pero sí lo es para tetani. Además, forma parte ya de todo un capítulo que tendríamos que hablar de Clostridium. Hay Clostridium que tienen... porfi, si pueden desconectar el audio, si van a charlar. Si van a charlar, por favor, desactiven el audio. Entonces, les decía, los Clostridium, hay algunos que tienen capacidad proteolítica, otros que tienen capacidad sacarolítica, o sea, que producen la degradación de azúcares, y algunos que son proteolíticos y sacarolíticos. La gangrena gaseosa, evidentemente, va a producir también, el hecho de que produzca gas nos está diciendo que está fermentando azúcares. Azúcares que se encuentran en el músculo. Bien, cuando estamos hablando de Clostridium tetani, hablamos de un Clostridium que no va a producir la fermentación de azúcares y que es característico cuando ustedes hacen un extendido, ustedes van a ver que son realmente como palillos de tambor, como palitos de tambor. Fíjense que yo en la anterior les había puesto esta imagen que había encontrado en internet, y bueno, acá parece como que estuviese un farolito, pero son realmente palillos de tambor. Bien, entonces, bacilos, ya sabemos, gram positivos, que van a deformar
el soma bacteriano, segundito que admito más gente, el esporo va a deformar el soma bacteriano, no son fáciles de cultivar, van a tener un tamaño grande, se van a poder ver bien al microscopio óptico, son sensibles al oxígeno, o sea, son anaerobios estrictos, y van a producir 3 toxinas, de las cuales las 2 más estudiadas son la tetanolicina y la tetanospasmina. Y también está la toxina espasmogénica. La tetanolicina es oxígeno lábil, no se sabe para qué sirve, y la que sí tiene una gran importancia es la tetanospasmina, porque es una neurotoxina, es termolábil, igual lo que pasa con otras toxinas de Clostridium, los cuales, esto más que nada para botulinum, que calculo que el año que viene lo vamos a volver a incorporar a los teóricos. Si ustedes en algún momento dudan si puede llegar a tener una lata, haber producido la fermentación, botulinum es sacarolítico, o sea, cuando ustedes ven una lata de conserva que está hinchada, inmediatamente tienen que tirarlo, ¿no? Pero por ahí puede surgirles una duda de si estaba contaminado o no. Es una cosa importante, sencillamente lo hierven, lo cocinan, porque la toxina de Clostridium botulinum, igual que la neurotoxina de tetani, son termolábiles, o sea, desaparecen con la cocción. Es plasmídica, pero no conjugativa, o sea, la toxina, la tetanospasmina, está codificada en un plásmido, pero ese plásmido no tiene la capacidad de pasar de una bacteria a otra. No tiene entonces los genes para producir, por lo menos hasta ahora no se ha encontrado, no tiene los genes para producir los pilis sexuales. Y por supuesto es la responsable de los cuadros clínicos. Vamos a ver. Profe, te consulto, Dime. ¿qué quiere decir que no sea sarcolítica? Que no va a destruir los sarcómeros, no va a destruir los músculos. Ah, bien, gracias. Bien, el ingreso, yo les había dicho que, a ver, ustedes muy probablemente esto lo saben de chiquito, que si se llegan a pinchar o llegan a cortarse con algo que está oxidado, inmediatamente tienen que hacerse la antitetánica, ¿no? Es una cosa que quedó muy arraigado, no sé en su generación, pero en mi generación al menos, desde la escuela primaria, nos hacían mucho hincapié en tener cuidado si nos pinchábamos. Entonces, uno muchas veces asociaba el óxido a el tétanos. Y el tema pasa por lo siguiente: si nosotros nos llegamos a pinchar con un clavo que está en la tierra, puede estar oxidado el clavo, pero puede no estar oxidado el clavo, pero está en la tierra. Entonces, si está en la tierra, es posible que tenga esporos del Clostridium tetani. Ahora, si ustedes sacan un clavo que estuvo en el autoclave y se pinchan, o se pinchan con un instrumental que después de tantas esterilizaciones se le oxidó, pero está estéril, no se van a enfermar de un tétanos. Entonces, el tema es que tenemos que ser conscientes de que esta bacteria vive y se multiplica sobre todo en los suelos que son con alto contenido de materia orgánica, los suelos húmicos, y también se encuentra en el intestino de algunos animales, como
también se encuentra en el intestino del hombre, pero es común que, sobre todo mucha gente en el campo, abone las plantas, sobre todo si tiene plantas ornamentales como las rosas, con la materia fecal del caballo, y es una de las más ricas en Clostridium tetani. También es uno de los mejores abonos, ¿no? Entonces, la penetración tiene que ser básicamente un pinchazo. ¿Por qué? Porque ahí tienen profundidad, pero no tienen espacio, no tienen apertura. Y toda vez que ustedes se pinchan o se cortan, yo ya se los he dicho, más o menos entre 4 y 8 células alrededor del corte, cuando hacen un corte con bisturí, van a morir, van a entrar en necrosis. Entonces, son 8 células que están a cada lado, por ejemplo, del clavo o de la chinche, o de un pinchazo de una rosa, y al morirse las células va a tener bajo potencial de oxidorreducción, baja cantidad de oxígeno. Eso lleva a que las esporas, las endoesporas bacterianas, o sea, los Clostridium que están en forma de espora, germinen y comiencen entonces a reproducirse. Yo le puse que el caso de quemaduras, aplastamientos, grandes áreas necrosadas, es importante en las cirugías del intestino, pues ya les dije que se encuentra en el intestino del hombre también, partos complicados o abortos, heridas con armas de fuego, mordeduras, rasguños, picaduras de algunos animales, fracturas expuestas. La fractura expuesta es muy grave, muy grave. Algunas infecciones del cordón umbilical y también está descrito posteriormente a una extracción dental. No porque ustedes lleven el Clostridium, sino que muchas veces la gente tenía la costumbre, ahora un poco se ha perdido, de agarrar un palito que está en el suelo y ponérselo en la boca. Entonces, ese palito que está en el suelo puede tener esporas de Clostridium, y cuando ustedes hacen la extracción y queda el coágulo, esa zona de coágulo es entonces una zona de bajo potencial redox que le permite el desarrollo de la espora. Respecto a las quemaduras, también, a lo mejor no necesariamente la quemadura con fuego. Yo ya les he explicado que muchas veces cuando ustedes caen y rozan por el piso, sobre todo en el asfalto, levantan temperatura ese roce como para homologarse a una quemadura de primer grado. Si el golpe es violento, o si venían a velocidad, por ejemplo, vienen en una bicicleta muy rápido, en una bajante, y de manera primera encuentran un bache y vuelan, o por algún motivo se activa el freno y vuelan, entonces van a rozar el pavimento y eso va a producir una quemadura de primero o de segundo grado. Si en el pavimento hay tierra, puede haber Clostridium tetani, y ahí es una zona en la cual es muy fácilmente que puedan desarrollar un tétanos. Yo ya se los he contado también que esto lo contaba siempre el otro adjunto que estaba en la cátedra, el doctor López Zamora, que era traumatólogo, y cuando estaba haciendo su residencia, justamente ahí al lado de nuestra facultad pasaba el tren, y un señor, por apurarse, que habían bajado la barrera, venía en bicicleta, pasó, lo chocó el tren, la rueda de la bicicleta voló, se raspó todo, lo recompusieron y se murió de tétano. Bien, entonces la patogenia, fíjense, el esporo, a través siempre de la
puerta de entrada, que es una herida cutánea, lleva a que el esporo germine, la toxina se libera, una vez que comenzó a liberarse puede pasar tanto por vía neural, o sea, a través del axón, hacia la médula espinal, o por vía humoral, como por ejemplo sangre o linfa, hacia el sistema nervioso central. Entonces, esta vía neural va a depender de dónde se encuentra la puerta de entrada, ¿no? Dónde se encuentra la lesión, dónde se encuentra el accidente. Una cosa es que ustedes se pinchen el dedo gordo del pie y otra cosa es que ocurra en la cara. Habíamos visto lo de la toxina que tiene dos componentes, que es sintetizada como un único péptido, que después se corta, y al liberar la toxina, una proteasa endógena la divide en una porción liviana y una pesada, como es el caso de lo que ocurre con el complemento. Ambas cadenas permanecen juntas, se une una de las cadenas a los receptores de la superficie de las motoneuronas, y esto hace que la neurona la endocite, la introduzca. Una vez ingresada, va a inhibir entonces la liberación de los neurotransmisores inhibidores, o sea, los inhibidores de la liberación de glicina y del ácido gamma-aminobutírico. Ejerce su acción sobre la médula, ya que altera el normal control que tiene las neuronas, que deben de tener las neuronas, como para realizar una acción muy delicada. La ausencia de esta inhibición obviamente va a traer un aumento del tono muscular. Esto va a traer contracción, espasmos simultáneos del músculo agonista y antagonista. Y esto yo se les explicaba cuando ustedes tienen que doblar el brazo, ustedes hacen esto, no hacen esto. Y justamente pueden hacer esto gracias a que tenemos las neuronas internupciales, que van regulando el movimiento, al tiempo de que yo tengo que contraer los músculos que hacen esto, tengo que relajar los músculos contrarios que hacen esto. Si yo no tengo ese efecto de inhibición, hago esto, y de acuerdo a cuál es el músculo que tenga una mayor potencia. Nuestros músculos potentes, sin ningún lugar a dudas, son los músculos espinales, porque son los músculos que nos mantienen en bipedestación. Si no tuviésemos la fortaleza de los músculos espinales, tendríamos serios problemas para mantenernos en pie. Y los músculos que producen la flexión del cuerpo no son tan poderosos como los espinales. De ahí que los abdominales no sean muy gratos para mucha gente, ¿no? Pero hay que hacerlo, sí o sí. Entonces, cuando yo tengo una inhibición absoluta de esto se llama inhibición, entonces, presináptica o postsináptica, de acuerdo a dónde termine, va a ser demodulación de el mecanismo de contracción muscular. Esto se produce a nivel medular, no se produce a nivel de la placa neuromuscular. Entonces, al tener este tipo de problema,
yo siempre trato de decirles, gracias, trato de explicarles lo que es el tétanos con una muy sencilla acción. Les pido que contraigan con todo los músculos del brazo. Todos los músculos del brazo los contraigan por 10 segundos. 10 segundos nada más. Pero con todo, con toda la fuerza, con toda la fuerza. Imagínense tener todo el cuerpo contraído todo el tiempo. Es una enfermedad muy, muy tremenda, muy tremenda. Entonces, dijimos, Clostridium tetani es ubicuo, o sea, está en todas partes, pero fundamentalmente en los suelos húmicos, los suelos con humus, con una buena cantidad de materia orgánica. El hecho de que se encuentren en el intestino y en los suelos hace que sea imposible pensar en una erradicación. Jamás vamos a poder erradicar esta enfermedad si la vamos a contener. Sobre todo, esta es una enfermedad que se puede prevenir perfectamente bien con vacunas, y el cumplimiento de los planes vacunales podría prácticamente hacer que desapareciera, pero siempre vamos a tener que estar vacunando. Nunca nos vamos a librar, porque esta bacteria forma parte de la flora cadavérica. Esta bacteria es indispensable para que los organismos, al morir, puedan llegar a devolver todos los materiales con los cuales está constituido, o sea, nitrógeno, azufre, carbono. No es una enfermedad transmisible, y esto que quede claro, no es una enfermedad transmisible. La infección natural no confiere inmunidad, o sea, una persona que se pescó un tétano puede llegar a tener otro tétano. Y aquí, entonces, es importante explicar cómo es la clínica. Periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, 5 a 15 días. Pero, no obstante a ello, hay tétanos sobreagudos, y hay algunos tétanos que pueden hablarse como crónicos, ¿no? Cuanto más corto es el periodo de incubación, peor es el pronóstico. Mucha gente se muere en los tétanos sobreagudos. Y como yo les decía, es inversamente proporcional al largo del axón hasta el sistema nervioso. Se pueden distinguir 4 periodos: periodo de invasión, rápido, 24-48 horas. Aquí va a haber raquialgia, o sea, dolor en la columna. Puede haber insomnio, dificultad para tragar, disfagia. Algo de rigidez en la nuca que puede llevar a pensar en una meningitis. No es meningitis, no está la infección en el sistema nervioso central. Y obviamente, debido a la rigidez, puede haber dificultad para la marcha. En la herida, donde ustedes se pincharon, van a tener parestesias. Parestesias es que, por ejemplo, ustedes sienten como que le está quemando la piel, o cuando la tocan le duele y solamente la rozaron a la piel. O sea, algo distinto al estímulo que están ejecutando. A veces puede haber contractura de la zona, tétano local. El trismo, que es la contractura de los músculos masseteros, ¿no? Suele aparecer en este periodo
es irreductible, no lo pueden abrir, ustedes no pueden hacer que la gente abra la boca. Obviamente, si no puede tragar, no puede abrir la boca, no puede tragar, no puede prácticamente deglutir, y mucho menos hablar. Generalmente, todo trismo tiene que ser pensado como un tétanos hasta que no se demuestre lo contrario. Ya que el trismo sin tétano es muy raro, prácticamente no lo he visto nunca, pero la bibliografía lo cita. Y el trismo puede ser provocado por algunas patologías, sobre todo el ATM, o el hecho de estar mucho tiempo con el paciente para hacerle, por ejemplo, una endodoncia. Un problema de ATM puede llegar a ser consecuencia de un trismo, una infección, parotidia, un trastorno en la musculatura, un trastorno, ya lo van a ver cuando tienen cuarto año, un trastorno autoinmune que, digamos, va a traer problemas en el músculo. Pasado este periodo, van a tener el periodo de estado, y aquí sí están las contracturas musculares que yo les hablaba, que se van a ir generalizando, generalmente son descendentes, y comienzan a provocar la contractura de los músculos de la nuca. Les recuerdo, estos son músculos muy poderosos, los que tenemos alrededor de la columna. También el tronco, los paravertebrales, los abdominales y los miembros. Como consecuencia, el enfermo queda así, apoyado en la nuca y en los tobillos. Imagínense el dolor que eso es. Esto se llama opistótono. Generalmente las manos no están comprometidas, ni los pies tampoco, pero sí los brazos. Se acentúa el trismo, directamente no pueden ni tragar, no pueden comer, y acá aparece lo que se llama fascie o risa sardónica, ya que si ustedes le ponen la mano y tapan la parte de la boca, parece que la parte de arriba llora la persona, y si ustedes le tapan los ojos, está sonriendo. La contractura tetánica puede ser tónica, o sea, permanentemente contracturado todo, o clónica, que tienen como convulsiones. Pero siempre va a haber una contractura permanente. Pueden en un momento como convulsionar, pero después vuelven a la contractura. Los paroxismos son dolorosísimos, pueden ser espontáneos o provocados. Está la persona oscura, ustedes entran, prenden la luz y hacen un paroxismo, un grito, un ruido fuerte. Y también fíjense que hasta la dilución o un examen clínico puede llegar a provocar un paroxismo. Los reflejos tendinosos, si están porque lo permite la contractura, están sumamente exacerbados. O sea, el arco reflejo está bien marcado. Por supuesto, al estar contracturado hay retención urinaria y fecal, porque están contraídos los esfínteres. Si no pueden beber, si no pueden tragar, obviamente van a deshidratarse. La
contractura muscular es tan intensa, hay gasto obviamente de energía y por supuesto va a estar la persona sudando, va a estar sudando. La incapacidad de tragar lo lleva a que la saliva caiga de la boca. A medida que el cuadro se va agravando, hay mayor contractura, mayor taquicardia, obviamente, porque el músculo requiere para la contracción de sangre. Puede haber arritmia, hipotensión o hipertensión, de acuerdo a la persona. Obviamente, la contracción va a traer hiperpirexia, que es aumento de la temperatura. Acá no es fiebre, porque no está involucrado el mecanismo inmunológico. Es hiperpirexia, es como si ustedes se van a correr un día de 40 grados al sol y encima abrigado, como en otra época hacíamos, porque pensábamos que bajábamos de peso. Claro, sí, lo deshidratábamos, por eso pesábamos como 4 kilos menos, pero después entrábamos a tomar agua y lo recuperábamos. Y por supuesto la polipnea, es necesario mantener la oxigenación. La vasoconstricción periférica que se produce por la contractura muscular va a traer cianosis, o sea, se le ponen los labios azules y los lechunguiales azules, y bueno, puede llegar al shock, la pérdida de la conciencia. Cuando la hiperpirexia es muy grande, o sea, la temperatura es muy alta, es muy mal pronóstico. El mayor problema de todo esto es que la persona está absolutamente consciente de todo lo que le está pasando. O sea, es una verdadera tortura el tétanos. Bien, algunos ejemplos también que encontré en internet. Fíjense, esta persona, no es que está haciendo gimnasia, no. Esta persona está contracturada. Esta persona está contracturada, fíjense esto. Hay unas imágenes horribles en internet de bebés con tétanos. Miren este hombre. Si ustedes sacan de acá los ojos, dicen se está riendo, pero si sacan la boca y se fijan en los ojos, está llorando. ¿No? Esta persona está sufriendo unos dolores tremendos, está sufriendo, fíjense, cómo arruga la parte de los ojos. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ver un cachorrito de perro con tétanos y parecía un animal de madera. Uno lo levantaba como si fuese un animalito de madera y estaba vivo. Pasado entonces el periodo, si sobrevive la persona, llega la convalecencia, que puede llegar a durar hasta casi 2 meses. Obviamente la persona, una vez que salió de esos cuadros que vimos en las fotos, está desorientado, absolutamente desorientado, no sabe dónde se encuentra. Vio muy de cerca la muerte, por lo tanto, hay una labilidad emocional, cualquier cosa lo hace llorar, lo hace sentir mal, se siente absolutamente desdichado. La depresión psíquica, que como no tiene un núcleo melancólico que lleva a el cuadro psiquiátrico de depresión, sino que es un cuadro producido por la enfermedad, va a desaparecer en forma espontánea. Si ya es una persona que tiene un núcleo melancólico,
va a tener que ser tratado por eso, pero cuando no hay ese problema, va a desaparecer. Lo bueno es que puede llegar a la curación absoluta sin secuelas. Muchas veces lo que se producen son fracturas espontáneas por la contractura muscular. Cuando la persona no supera el periodo de estado, hay un aumento muy grande de la temperatura y esa temperatura, al deberse por el trabajo muscular excesivo, va a durar incluso después de la muerte. La persona se muere y todavía sigue caliente el cuerpo. Bien, para clasificarla a la enfermedad podemos tomar 4 parámetros, según su gravedad, según la localización, según la edad del paciente o la puerta de entrada. Según la gravedad, vamos a tener el grado 1 subagudo. Hay otros autores que hablan de un grado 1 que es crónico, que la incubación dura meses, ¿no? Siguiendo a este autor, dice que el subagudo, la incubación es más de 12 días, hablemos de 2 semanas o más. Los síntomas no se manifiestan con rapidez, van evolucionando lentamente. No hay una gran contractura como vimos en las fotos. Sí o sí va a haber trismos. Obviamente esto va a traer alteraciones en la deglución. Las crisis paroxísticas, o sea, los ataques de contractura y convulsiones no son tan intensas y son más breves, y el pronóstico es muy bueno. Prácticamente todos los pacientes con un grado 1 subagudo se curan, evolucionan bien, se recuperan. Nada que ver cuando el periodo de incubación es más corto. Cuando dura entre 1 semana y semana y media, la contractura acá va a ser rápidamente generalizada, o sea, va a comenzar con esa sensación alterada que tiene en la zona que yo le decía, ¿no? Y inmediatamente van a tener trismus y se va a generalizar en el resto del cuerpo rápidamente. Aquí las crisis paroxísticas no van a tener eso que convulsiona y se contrae, convulsiona y se contrae, sino que va a ser más permanente la contractura y siempre, siempre presente el trismo, que no va a permitir que la persona ni siquiera trague. Aquí la mortalidad es más elevada, ronda más o menos el 50%. El sobreagudo, el periodo de incubación es muy breve, 1 o 2 días, mucho menos de 1 semana. La generalización es rápida. Ustedes tienen el trismus y antes de las 24 horas empezó a contracturarse el cuerpo. Tienen al individuo no pistótono, los paroxismos, o sea, la aparición de la convulsión y la contractura son muy frecuentes, dolorosas, se presentan en forma espontánea, por supuesto, a través de, como habíamos visto, de estimulación. Su duración e intensidad van a tenerle problemas para respirar a la persona. Y esto lleva seguramente a la muerte. 80% de las personas, a veces para algunos autores, hasta el 90% del tétano sobreagudo muere. Por trastornos básicamente circulatorios, respiratorios, no puede respirar.
no puede respirar. Bien, la otra forma de clasificarlo era a través de la localización, y aquí tenemos el tétano generalizado, que es lo que estuvimos hablando. Podemos hablar del tétano cefálico. Aquí la puerta de entrada está en la cara o en la cabeza, y por supuesto va a afectar a los nervios craneales, ¿no? Podemos tener un tétano paralítico o un tétano no paralítico. A su vez, el paralítico va a tener tres subtipos. La forma facial, esto es lo que yo le decía, de que por ahí, por estar metiéndose un escarbadiente que no sea limpio, o a través de una extracción, o a través de una amigdalectomía. La forma oftalmopléjica, se presenta elevación, parálisis del elevador de los párpados, siempre asociado a trismo, y también contractura del cuero cabelludo. Y la forma hipoglosa, que es la más grave de todas, que afecta a la lengua. Acá, imagínense tener una contractura permanente en la lengua y parálisis facial con trismo. Esta es una bastante grave, ya que muchas de las personas afectadas por la forma hipoglosa mueren. Entonces, hemos hablado del generalizado, el de Rose, o de Rose, el tétano esplácnico. Aquí la puerta de entrada va a estar en el intestino, en las vísceras. Esto ocurre después de cirugías abdominales. Es muy raro que ocurra en las cirugías abdominales hechas en una institución con un profesional de la cirugía. Es rarísimo, ya que todas las cirugías abdominales, dentro del protocolo está la inmunización contra tétanos, ¿no? Pero, bueno, no siempre se van a encontrar con todas las condiciones para realizar esto, y bueno, en cirugías de urgencia o cuando ha ocurrido guerras o desastres, puede haber una cirugía abdominal sin las precauciones y llevar a un tétano esplácnico. Es una de las excepciones del trismo. Aquí es raro ver trismo, pero es sobreagudo. Hay una fiebre muy elevada y a las 24 horas la persona se murió. El tétano local es la forma en la cual va a ser afectada solamente el área alrededor de la puerta de entrada. O sea, si se pincharon, qué sé yo, el dedo, cuando fueron a agarrar una rosa, van a tener una contractura de la mano, a lo sumo del antebrazo del brazo. Según la edad del paciente, podemos llegar a tener el tétano del adulto, que son las formas descriptas, el neonatorum, que esto también en nuestra región, con una, digamos, formación médica, con la facilidad con la que llegamos a una institución médica, es muy raro. No obstante a ello, hay toda una corriente naturista que quiere que los partos sean a través de personas en la casa. Bueno, ahí no siempre las personas que hacen estos partos de forma no profesional tienen el instrumental estéril, y bueno, un
una infección del cordón umbilical con Clostridium tetani. El cordón umbilical se va atrofiando, se necrosa, y al no tener irrigación, obviamente es un sitio con todas las ventajas para que un Clostridium tetani se desarrolle y crezca, ¿no? Aquí el chico va a presentar llanto, está agitado, permanentemente llora, no succiona, no puede abrir la boca. Va a tener espasmo laringio, por eso no puede llorar como debería de llorar ante el dolor que está padeciendo. Las contracturas, sí, si bien son tónicas, no hay, sobre todo en un bebé, tanta fuerza muscular como para verlas bien claramente, pero están inhibidos los movimientos. Y el nene puede morir. La mitad de los chicos con estos problemas mueren. También puede ocurrir el tétanos como consecuencia de un parto o un aborto séptico. Hay de estos ejemplos en abundancia. Insisto con que las condiciones hospitalarias o de cualquier sanatorio hacen muy poco probable que ello ocurra, pero no siempre nos vamos a encontrar con las condiciones ideales desde el punto de vista médico. Esto es lo que les comenté antes, el tétano traumático debido a heridas, a fracturas, a heridas de bala. El tétano iatrogénico, cuando al médico se le escapa el protocolo y no produce entonces una buena terapia previa a la cirugía contra tétanos. Las inyecciones, esto también se lo comenté, me parece, en la anterior clase. En otra época, hace muchísimos años, los enfermeros tenían unas cajitas metálicas donde llevaban las jeringas que eran de vidrio y las agujas que no eran descartables, sino que se reciclaban, haciéndole un pequeño hervor de unos, no llegaban a minutos, sino 1 o 2 minutos, porque en la tapa de la cajita ponían alcohol y agua, ahí hacían hervir la jeringa. Se han producido muchos casos de tétanos por inyecciones. El resto ya lo habíamos hablado. El tétanos por ulceraciones, cuando una persona padece de varices, muchas veces la rémora sanguínea lleva a que la piel disminuya de su espesor y sea fácilmente entonces ulcerable, y también se agrega el efecto de rascado, ya que esa piel por lo general pica, ¿no? Entonces la persona se rasca, se ulcera y puede llegar a producir entonces un sitio ideal para que los Clostridium tetani germinen y le produzcan un tétanos. El tétano indeterminado es imposible saber por dónde entró. Bien, ¿y aquí me quieren hacer alguna pregunta? ¿Me quieren No, hacer profe, todo claro. Bien. La profilaxis. La profilaxis vamos a dividirla en dos. Una es la profilaxis del nene recién nacido. Aquí se tiene que hacer la vacuna antitetánica
junto con la antihistérica y la borretea de pertussis convulsa, que se hace 2, 4, 6 y 18 meses. 2, 4, 6, 18 meses. Después, al ingreso escolar, se hace un refuerzo, y lo ideal sería hacer refuerzos cada 10 años, durante toda la vida. Toda la vida. Cada 10 años, hacerse un refuerzo. En las embarazadas, justamente lo que hablábamos de los protocolos, es importante al 6º mes de gestación. Si llega a haber alguna duda de cuándo fue que se hizo la antitetánica, se hace otra dosis. Aquí vale aclarar una cosa que se me ha escapado, incluso de colocarlo en el PowerPoint. La toxina tetánica es una proteína y como es una exotoxina de un gran positivo, es capaz de inactivar su función tóxica. Entonces, la toxina, cuando se la inactiva, se transforma en toxoide. Es decir, esa proteína perdió la capacidad de producir la enfermedad, pero no perdió la capacidad de generar anticuerpos. ¿Se entendió esto? El toxoide, entonces, es la toxina que ha perdido la capacidad patogénica, pero mantiene la capacidad inmunogénica, la capacidad de producir anticuerpos. Entonces, eso es una cosa, el toxoide tetánico. Sencillo, se genera, se produce el crecimiento del Clostridium, y después, entonces, una vez que están en etapa, digamos, de bacilo y no de esporos, son fácilmente destruibles, como cuando se lisa la bacteria y libera la toxina, entonces se la puede inactivar a través de vapores del formol. Es una vacuna que lleva aproximadamente 120, 130 años de uso. Ya vamos a ver, cuando vemos la clase de inmuno, que en 1905 recibió uno de los que la produjo, la inventó, von Behring. Tuvo el premio Nobel en 1905, o sea, si en algún momento le ponen como ejemplo de vacuna, y no, pero las vacunas no sabemos si son seguras, bueno, esta vacuna tiene como poco, 120 años de uso. Entonces, si en 120 años no demostró su eficacia y su inocuidad, bien. Por otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que el toxoide, para generar anticuerpos propios, va a tardar unos 15 días. Y ya vimos que en 15 días es el periodo de incubación, y a veces menos. Entonces, si llegamos a tener una herida, o si llegamos a necesitar rápidamente, porque nos operamos del intestino dentro de... No podemos hacernos toxoide porque no vamos a llegar a tiempo a generar anticuerpos. Entonces, aquí existen los anticuerpos que generó otra persona. En otra época, lejos en el tiempo y en la historia, se vacunaba con toxoide a caballos. Lo mismo que ahora se hace con coronavirus, se hizo con
el toxoide tetánico. Entonces se le sacaban varios litros de suero al caballo sin provocarle ningún tipo de problema, y eso se concentraba, se purificaba, se esterilizaba por filtración y se inyectaba. Podía llegar a traer algunos problemas, sobre todo, no en la primera, sino si había que hacer varias dosis o si había que hacer varios sueros no homólogos, ¿no? Sueros heterólogos. Esto se usa también en los sueros antiofídicos, famosos sueros antiofídicos. O sea que agarran a un caballo, le inyectan veneno de una serpiente bien especificada, ¿no? Serpiente fulanita de tal. Entonces le van haciendo dosis bajas, esto no le provoca ningún tipo de daño al caballo, y con el tiempo el noble équido va produciendo sus anticuerpos, después se le saca el suero, ¿no? El caballo sigue produciendo anticuerpos, se le saca suero, se concentra y tenemos los sueros antiofídicos famosos. Bien, entonces, como podía llegar a traer problemas, reiterar la aplicación de suero antitetánico equino, entonces lo que se hizo fue agarrar voluntarios, ponerle muchas dosis de toxoide. Cuando la persona desarrollaba una buena inmunidad, donaba el plasma, donaba suero, y se concentraba. Este es el famoso suero homólogo hiperinmune antitetánico. Es el Gamated famoso, que vienen en dos frasquitos. Uno es el toxoide y el otro es el suero homólogo hiperinmune. Nunca se pueden mezclar porque si no se inactivarían mutuamente. En el caso de tener, como acá dice, un problemita, supónganse, se cayeron, se pincharon, fueron un día al campo, iban con unas crocs, como me pasó a mí, en Córdoba, pisé en uno de esos ríos chiquitos de Córdoba, y había una espina que me atravesó de punta a punta el pie. Entonces, si la persona no tiene idea de cuándo fue que se hizo la última dosis de vacuna antitetánica, ustedes tienen que hacerle un suero homólogo hiperinmune antitetánico en uno de los glúteos, y en el otro glúteo le ponen el toxoide. Al mes le hacen otro toxoide, y al año le hacen otro toxoide. Estamos. El tetanol o el Gamated es caro, porque obviamente es el suero homólogo hiperinmune, hay que pagarle a la persona que donó suero, mientras que el tetanol, que es el toxoide, es barato, porque se produce por litros. Es barato. Bien. ¿Quedó claro este tema? Profe, Volvamos. Dime. quería saber a cuál toxina hace referencia cuando dijo, cuando mencionó la toxina tetánica. ¿Cuál es de las tres? La tetanospasmina. La ¿Cómo? tetanospasmina. Ah, La, bien, la gracias. tetanospasmina. La Gracias, profe. tetanolicina no se conoce para qué sirve, digamos, para qué le sirve. No hay una, no se sabe para qué la produce, pero no sabemos qué implicancia tiene en vivo. Entonces, estamos hablando de toxoide. Al nene, 2, 4, 6, 18 y 5 años se le hace toxoide. Toxoide tetánico, toxoide antidiftérico y Bordetella pertussis. En las embarazadas se le hace toxoide al 6º mes. En los adultos, que no se sabe
si hicieron o no, y por ejemplo, un flaco se va a ir, qué sé yo, de excursión o quiere hacer, que tengo amigos que lo han hecho, se van a la Patagonia, se llevan la bicicleta en el colectivo y van a recorrer la ruta 40. ¿Mm? Bien, antes hacete la protección contra tétanos. Hacete, si pensás hacerlo eso en el verano, estamos en agosto, ponete una dosis hoy, 3 de agosto, otra dosis 3 de septiembre, y el año que viene, el 3 de agosto, ponete otra dosis de toxoide. ¿Está? De esa manera quedás inmunizado durante 10 años. ¿Está? ¿Queda claro eso? ¿Qué ocurre si le pasa un accidente? O sea, sí, hizo toda la excursión en Patagonia, al año se hizo la otra dosis, y pasaron 6 meses y se fue al campo con los amigos y pisó un arado, se cortó con uno de los fierros que tenía, se los clavó. Habían pasado 6 meses la última dosis, no se hace nada. Sí tiene que tratar de evitar las infecciones, o sea, hacer una buena toilette, que significa un desbridamiento, sacar lo muerto, tratar de oxigenar con agua oxigenada las heridas, básico, fundamental, y unos antibióticos, preferentemente una penicilina, o acá sí un amoxiclavulánico. Esto yo se los digo porque, bueno, si ustedes se quedan en Rosario, es raro que vaya a llegarle a ustedes algún paciente con este problema, pero si llegan a ir a un pueblo y el pueblo él tiene un médico y el médico está de vacaciones, o se fue a atender que yo un parto al campo y le traen un tipo hecho pelota, van a ir a ustedes, deberían de ir a ustedes. Entonces tienen que tener medianamente el manejo de qué es lo que se hace en estas situaciones. Por lo menos tenerlo en algún lugar, en alguna carpetita y saber dónde está esa carpeta. Bien, sigamos. En caso de accidentes punzantes, aplastamientos o heridas sucias, a ver, pasó, están en el pueblo. De buena primera, o los invitan al campo de un amigo. Vienen con un tipo que se cayó y tiene un pedazo de hueso saliendo por la pierna. ¿Qué se hace en ese caso? Limpiar, tapar bien y mandarlo al sanatorio. Pero lo fundamental está limpiarlo, sacarle todo lo que pueda llegar a tener tierra. Si pueden sacar material necrótico, mejor. Pero si no tienen una solución fisiológica o una agua oxigenada, hiervan agua. Esperen que se enfríe y lo lavan bien. ¿Está? Lo mismo para aplastamientos. Recuerden de taparlo bien. Le pasan a una, qué sé yo, a un pedazo de sábana, la plancha bien caliente varias veces le pasan la plancha para tratar de matar toda la contaminación que pueda haber lo más posible. Hacen una desinfección, no vamos a hablar de una esterilización, pero es una desinfección, le pasan la plancha, lo tapan a eso y lo mandan a un centro asistencial, donde haya un traumatólogo. Si el individuo, insisto, tuvo la última dosis de toxoide hace menos de un año,
se hace tratamiento de la herida. Si pasó más de un año, y menos de 5, en mi época eran 5, ahora me habla de menos de 10, yo diría menos de 5, se aplican un toxoide. Un toxoide. Ahora, si no tiene idea cuándo se hizo la última vacuna, ahí sí hacen su homólogo hiperinmune antitetánico y en paralelo, nunca junto, y no voy a dejar de insistir porque muchas veces ha ocurrido, nunca junto, en paralelo, el toxoide. Hacen un refuerzo de toxoide al mes y otro al año. ¿Se entendió? Sí, profe. Es importante, es un tema muy importante que le llevamos mucho el apunte en los finales. Así que ténganlo muy en cuenta. Bueno, vamos a abrir un segundo. Voy a abrir el otro tema, que no sé si vamos a tener tiempo hoy de desarrollarlo completamente. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir entonces actinomicetales. Muy bien. Bien. Nos quedan 20 minutos. No hay mucho tiempo para desarrollar mucho. ¿Ustedes quieren charlar algo más sobre el parcial? ¿Algo que quieran consultarme? ¿O empiezo con los actinomicetales? ¿Cómo prefieren? No escucho. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Quieren charlar algo del parcial? ¿Quieren que profundicemos algo? ¿Estamos? Muy bien. Vámonos entonces a actinomicetales. Admitir. Bien. Orden actinomicetales, de los cuales vamos a ver no muchas bacterias, no muchos géneros, pero nos vamos a concentrar básicamente en las micobacterias, las micobacteriaceae. Dentro del orden actinomicetales tenemos los actinomices, que sí vamos a hablar de actinomices. Tenemos Corynebacterium, es importante Corynebacterium. Lo que ocurre es que prácticamente ha desaparecido las enfermedades por Corynebacterium, salvo el Corynebacterium acnes, producto del acné famoso. Gardnerella es un habitante normal de la biota vaginal. Mycobacterium, agentes productores de tuberculosis y lepra, entre otras varias enfermedades. Nocardia, agente productor de la nocardiosis, nocardia asteroides, nocardia basilensis. Propionibacterium y Streptomyces, que se pueden encontrar en cavidad oral. Bien, los actinomicetales son bacterias gram positivas, tienen una pared bastante rígida y esta rigidez es a la vez una ventaja y una desventaja, ya que
permite el pasaje muy, muy lento de materiales nutrientes. Tienen peptidoglicano, por lo tanto, muchas de estas bacterias del orden actinomicetales son considerados gram positivos, pero también la que nos interesa hoy, que es el Mycobacterium, no acepta la coloración de gram, sino que es un ácido alcohol resistente. Cuando yo daba este tema en los prácticos, para que sea más fácilmente visible, yo les comparaba un Mycobacterium con una vela. Entonces, si ustedes quieren colorear una vela, la única manera de hacerlo es a través de fundirla y luego agregarle los colorantes. Entonces sí, ahí tienen las velas rojas, las velas azules, las velas celestes. Pero si ustedes quieren ponerle un colorante y cuando la vela está, digamos, rígida, está fría, es imposible. Lo mismo pasa con la coloración de la coloración de Sid-Nielsen. Si ustedes quieren teñir una micobacteria, tienen que calentarla. Hay una historia que habla de la coloración de Sid-Nielsen fue realmente un hallazgo de casualidad, como muchos de los hallazgos que se han hecho en la historia de la medicina, ¿no? Cuando estaban tratando de colorear las bacterias productoras de la tuberculosis en Alemania, entonces habían puesto los portaobjetos arriba de unas, ¿vieron la calefacción central esta que tiene todos unos radiadores? Bueno, dicen que en esa época los radiadores no estaban funcionando, estaban rotos, la caldera estaba rota, entonces lo usaban para apoyar los portaobjetos arriba de los radiadores. Entonces habían puesto distintos colorantes, ¿no?, en las muestras de tuberculosis, y bueno, se fueron el fin de semana, y ese fin de semana arreglaron la caldera. Entonces cuando volvieron se encontraron que estaban todos los portaobjetos secos, con los colorantes secos arriba. Entonces la señora de la limpieza intentó limpiarlos y no tuvo mejor idea que tirarles ácido para limpiar los portaobjetos. Y por una de esas casualidades, uno de los laboratoristas vio que no se limpiaba correctamente, lo agarró, lo miró al microscopio y descubrió que estaban las bacterias de la tuberculosis teñidas. Entonces ahí salió la coloración de Sid-Nielsen, en la cual tienen que colocar el extendido, por supuesto, le colocan el colorante y tienen que pasarlo por arriba del fuego hasta que burbujee. Luego lo dejan, lo intentan decolorar con alcohol y ácido clorhídrico, ácido nítrico también, y después le hacen la coloración de contraste. La coloración de contraste se puede hacer con azul de metileno. De esa manera, las bacterias, los Mycobacterium, las que son ácido alcohol resistentes, quedan de color rojo, y todo el fondo azul. Vamos a ver unas fotitos de eso. Entonces, ya cuando veamos tuberculosis específicamente. La pared, entonces, es rígida, está constituido abajo por peptidoglucanos. La composición encima de los actinomicetales es dinámica. Los Mycobacterium, la nocardia y un poco menos Corynebacterium tienen una pared bastante gruesa y
en esa pared hay ácidos micólicos, que son ácidos grasos de cadena largas. Cadenas largas, larguísimas. Fíjense que tienen hasta 90 átomos de carbono. Y sobre todo el Mycobacterium están esterificados. El éster es una unión entre un alcohol y un ácido, ¿no? Están esterificados con alcoholes, polioles, también largos, no un triol como nosotros, no en glicerol, sino en otros alcoholes. Y estas cadenas de ácidos grasos pueden tener pocos o ninguno dobles enlaces. Imagínense que 6 dobles enlaces no es nada para una cadena de 90 átomos de carbono. Acuérdense, esto es muy importante, que cuando ustedes tienen una grasa con muchos dobles y triples enlaces, ese lípido a temperatura ambiente es líquido, como son las grasas vegetales, llamados también aceites. Los aceites son líquidos porque son, digamos, ácidos grasos de cadenas insaturadas. Eso lo hace bastante lábil a que se pueda llegar a oxidar, y es el enranciamiento de los aceites. Por ahí cuando ustedes están mucho tiempo o tienen un aceite que no lo han usado mucho tiempo y lo van a oler, tiene olor a rancio. Después, por otro lado, las grasas animales, los lípidos animales, tienen generalmente cadenas saturadas. Entonces, esas cadenas saturadas hacen que la grasa a temperatura ambiente sea sólida. Cuando ustedes tienen ácidos grasos de cadenas largas y están saturados en alcoholes de cadenas largas también, entonces ahí lo que tienen son ceras. La cera que ustedes le ponen al piso es sólida, pero si ustedes la calientan un poquito, se hace líquida, porque son también lipídicos. Bien, sigamos que me queda poco tiempo. Mycobacterium específicamente presenta lo que se llama lipoarabinomananos. Lipoarabinomananos, que se extienden desde la membrana hasta la superficie. Y es análogo a los lipopolisacáridos de las gram negativas. Esto consta de un núcleo sacárido de manosa. ¿Se acuerdan de la manosa, que era lo que detectaba el complemento por la vía de las lectinas? Bien. Y arabinosa, anclado en fosfatilinositol, que formaba parte de los fosfolípidos de membrana. ¿Se acuerdan que teníamos las colitas que eran ácidos grasos y el fosfatilinositol, que era la cabeza hidrofílica? Por eso se llaman mananos, lipoarabinomananos, que se asocian generalmente esto a cepas patógenas. Entonces, tenemos la cápsula, tenemos las glicoproteínas, tenemos los ácidos micólicos de cadenas largas, 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 y acá arriba los lipoarabinomananos anclados también en la membrana plasmática. Esto le da a esta pared una rigidez increíblemente grande, porque imagínense lo que es traspasar todo esto. No es fácil. Por eso, si un ciclo celular de una bacteria como una Escherichia coli tarda 18, 20 minutos, vamos a poner cifra redonda, 20 minutos, un ciclo celular, o sea, para que una micobacteria se hagan 2 micobacterias, tarda 20 horas.
Y esto es un dato que tienen que tener muy en cuenta, porque si en algún momento se le pregunta cuánto tiempo lleva cultivar Mycobacterium tuberculosis, ustedes no pueden decir 24 o 48 horas, porque en 24 horas la bacteria que pusieron va a tener 2 bacterias. Otro día más van a tener 4 bacterias. Entonces, para que Mycobacterium tuberculosis realmente presente colonias, van a tener que esperar mínimo 2 meses. Mínimo 2 meses. Si no, no van a tener colonias. Bien, el reconocimiento específico de estas estructuras genera vías de señalización y mecanismos efectores. Sí, acuérdense que los fagocitos tenían también receptores similares a los de las vías de las leptinas, o sea, receptores de manosa. Acá tenemos lipoarabina manosa, tenemos manosa, por lo tanto, pueden pegarlo fácilmente. Esto activa el estallido respiratorio famoso, acuérdense de fagocitosis, que producía los metabolitos del oxígeno, que llevaban a la destrucción de los microorganismos. Ahora, si por casualidad, al mismo tiempo que se activaban estos receptores de manosa en la superficie, se había pegado complemento, ahí se inactivaba el mecanismo de la NADP oxidasa y por lo tanto no había estallido respiratorio. Por lo tanto, el macrófago se iba a quedar con este bichito de Dios adentro sin poder matarlo, que es lo que buscaba el Mycobacterium. Favorece así la supervivencia. Las micobacterias realmente es impresionante el nivel que tienen para evitar la muerte dentro del fagocito. Fíjense, el core factor o factor cuerda, que es el dimicolinato de trealosa, tiene propiedades importantes porque va a inducir la producción de quimioquinas, que son sustancias que atraen a los macrófagos. Ellos quieren que los macrófagos los fagociten. ¿Por qué? Porque van a vivir dentro del macrófago y van a evitar el sistema inmune viviendo dentro del macrófago, evitando que el macrófago los mate. Y también van a producir citoquinas, como interleuquina 12, que ya vamos a ver qué es una inductora de la respuesta inmune celular, interferón gamma, interferón alfa, pero también interleuquina 4, 6 y 10. Además del core factor, se asocia a una capacidad para estimular la respuesta humoral, que no sirve, y la formación de granulomas, que es la reacción inflamatoria crónica, que evita de esa manera la acción del sistema inmune. Profe, Eufi. una pregunta, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Dime, por favor. ¿Esta? A la otra. A la otra. ¿Esta? Sí. ¿Qué no entendiste de aquí? No, no había llegado a copiar. Listo. Ah, muy bien. Gracias. Por favor. Bien. Otras estrategias vinculadas a la virulencia, y esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase uno por uno, la supervivencia en las células fagocíticas, la desviación de mecanismos apoptóticos hacia la necrosis celular, la formación de biopelícula, como la placa dental, no se sabe bien in vivo para qué sirve, la liberación de vesículas extracelulares, la inducción de trampas extracelulares por parte
del neutrófilo, los NET, y la liberación de enzimas y toxinas. Esta parte me gustaría que, sobre todo la supervivencia en las células fagocíticas, la tengan en cuenta. Yo voy a tratar de subir esta clase al campus, vamos a ver si puedo, si no le voy a pedir a la Cuca que lo haga, porque está muy actualizada y no hay muchos sitios donde figuren esto. Siempre hablamos de que el Mycobacterium sobrevive, tanto sea el tuberculosis como el lepra, sobrevive dentro del macrófago y nunca explicábamos bien por qué sobrevivía. Yo en estas clases les voy a explicar en detalle cuáles son los mecanismos por los cuales el Mycobacterium evita la unión fago-lisosomal. Me quedé sin tiempo, en un minuto tengo que entregar el aula. Dudas, inquietudes, críticas. No, profe, se entendió bien todo. ¿Sí? Quedó todo claro, profe. Gracias, gracias. Bueno, niñitos, niñitas, nos vemos, si Dios quiere, el jueves, para seguir con esto y vamos a tratar de terminar con tuberculosis, no creo que termine, tuberculosis y lepra. ¿Estamos? Muy Profe, bien. Dale, profe. Dime, amor. ¿te puedo Dime. hacer una consulta? Dime. Yo lo último que tengo es que dimos enterobacterias y después de ahí, Ah, te faltó todo el tema de los esporulados. sí, no sé, que capaz Te que faltaron me... los esporulados. Te faltó Ah, los esporulados. Te comiste esos teóricos. Yo voy a ¿y intentar cuándo? subírselos. Yo voy a intentar subírselos al campus a estos dos teóricos que están, digamos, intenté hacerlos bastante actualizados. Por lo menos Ay, por este sí, año lo vamos a dejar. Lo voy a dejar. te lo agradezco porque la verdad que no sé qué dicen. Si Muy lo bien. puedes subir. Intento. Bueno, muchas Este tengo que incluir tuberculosis, pero y lepra, pero intento hacerlo, prometido. No ahora, pero sí antes del parcial lo van a tener seguro. Si no lo hago yo, se lo pido que lo haga la Cookie. ¿Ok? Bueno, gracias. Muy bien. Gracias. Profe, entonces, Perfecto. ¿qué temas damos la clase que viene? Seguimos con Mycobacterium. Ah, genial. O sea, vemos la parte general de micobacterias y actinomicetales, y vemos si podemos tuberculosis y lepra, y si no, al menos tuberculosis o al menos lepra. Vamos a ver qué es lo más corto como para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Muy bien. Pequeños, Gracias, profe. lamento, pero si no me retan de que estoy pisando el